Capítulo 8. Indicadores de gestión, los relojes de tu tablero de control. Bueno, en este momento necesito que te sientes conmigo a mirar la estructura dinámica que tienen las finanzas de tu negocio. Revisemos juntos las señales que emiten los relojes de tu tablero de comando. Primero me gustaría de manera simple, práctica y aplicada a tu realidad definir los principales indicadores de gestión que tenés que conocer y recordar para saber cómo está tu pyme y qué próximas decisiones deberás tomar. Los números mandan y los números hablan. Veremos entonces dos grandes grupos de indicadores: los indicadores financieros, rentabilidad, liquidez, rotación, endeudamiento, y los no financieros, producción, marketing, personal, otros. Cuando hablamos de indicadores financieros y hablamos de rentabilidad, déjame definirte primero qué es rentabilidad. Muchas veces resulta simplista y práctico considerar el resultado del negocio como sinónimo de rentabilidad, pero no es así y lleva a veces a malas decisiones. Tenemos que saber que si queremos hacer crecer el negocio, un paso obligado es la profesionalización de la gestión, y este capítulo tratará de agregarte valor en ese sentido. La rentabilidad es una relación y cuando se trata del rendimiento financiero se suele expresar en porcentajes. Es un reflejo de aquello que genera renta, beneficio, utilidad, ganancia. Básicamente tiene que ver con que ganes y no pierdas con tu pyme. Lo que todos queremos, obviamente. Por eso hablamos de, por ejemplo, que el negocio tiene una rentabilidad, un rendimiento del 25%, del 10%. Pero la importancia de este indicador principal está en que muestra la capacidad de los dueños y directivos para generar utilidades y controlar los gastos sobre lo que se invirtió. Quiero comenzar entonces viendo los indicadores de acuerdo a la importancia que tienen para tu empresa. Y esto no es menor, porque muchas veces me veo, más veces de la que quisiera, valga la redundancia, empresas que tienen indicadores principales, indicadores de tercero o cuarto grado como principales. Y los principales, bien y gracias. Entonces, a continuación, las dos primeras variables que son responsables del crecimiento económico de tu pyme: margen de utilidad y rotación de activos. Analizando a fondo estas variables, nos vamos a enfocar en la rentabilidad. Siempre trato entonces de mirar y responder de manera simplista pero efectiva a la pregunta ¿cuánto ganás? ¿Te acordás de esa pregunta que te hice al principio? Para conocer el resultado, el beneficio neto que me lleva a la rentabilidad del negocio. Empecemos entonces por esa rentabilidad. Margen de utilidad neta o rentabilidad sobre ventas, para simplificar el concepto, es igual a ese beneficio neto sobre las ventas. Es lo primero que miramos para ver la salud de tu pyme. Se mide en valores porcentuales y nos indica cuánto gana la empresa por cada peso de ventas. Es un indicador de la eficiencia de tu pyme, por cada peso, por cada dólar, claramente. Tener el 25% de margen de utilidad muestra que por cada 100 de ventas, 25 es ganancia disponible. Y tenemos acá tres relaciones de rentabilidad que quiero que veamos. La rentabilidad sobre ventas, expresada anteriormente, la rentabilidad sobre el activo, el famoso y conocido ROA, y la rentabilidad sobre el capital, el ROE. La verdad, entre las tres, obviamente lo primero que quisiera que puedas manejar es la primera rentabilidad que te acabo de mencionar, porque con esa haces que tu negocio te funcione, que gane dinero y que pueda crecer. Rentabilidad sobre activo, el ROA, es aquel que refleja la relación entre el beneficio después de intereses e impuestos, ese beneficio neto, sobre el activo total. La rentabilidad sobre el capital, el ROE, refleja la relación entre el beneficio después de intereses e impuestos y el patrimonio neto. Es el beneficio neto sobre el patrimonio neto. El ROE es un indicador que mide la rentabilidad obtenida por tu pyme sobre los fondos propios que forman tu patrimonio. Comenzaremos con el foco puesto en el margen de utilidad, como te dije, o rentabilidad sobre ventas, donde el porcentaje que te arroje será el primer reloj y más importante en tu tablero de comando que vas a mirar cada vez que te sientes en el sillón del estratega al revisar la salud de tu pyme. Ese primer número será un objetivo a mejorar o mantener de acuerdo a cómo resulte, claramente. Justamente en el día que estaba escribiendo este capítulo me senté con un cliente de una importante empresa en Argentina con quien revisamos estos valores y le comentaba la importancia de comenzar toda decisión sobre la rentabilidad, que es el corazón del negocio, hacia afuera de la empresa y no al revés.
De este número, que puede ser por ejemplo 13%, parte el resto de preguntas sobre cómo hacer para mejorar un punto porcentual. ¿Qué decisiones se deben tomar en cada una de las áreas del negocio para lograrlo? ¿Con qué acciones de marketing? ¿Qué procesos involucrados en la producción? ¿Cuánto personal? Etcétera. Ya que recordemos, la rentabilidad la aumentamos mejorando los ingresos o optimizando obviamente los egresos, o ambas a la vez. Mejorando productos, personas y procesos, mejoramos los números. Ahora, además de la rentabilidad, que es lo primero que miramos para ver cómo está tu pyme, quiero también que miremos los indicadores de liquidez, endeudamiento y rotación sobre el capital propio. La liquidez, empezamos con una breve definición básica para comprender el concepto y decimos que la liquidez tiene que ver con esa capacidad que tiene tu empresa para hacer frente a los compromisos, convirtiendo los activos en dinero líquido, en efectivo, de manera inmediata, sin una pérdida significativa de valor. De esta manera, cuanto más fácil es convertir un activo en dinero, entonces más líquida es la empresa. Poseer liquidez, traducido, es contar con el suficiente dinero en efectivo para atender los pagos a corto plazo con suficiente seguridad. La liquidez puede ser entonces mayor a 1, igual a 1 o menor a 1, y buscamos siempre obviamente que en esa relación sea mayor a 1. La liquidez no es más que el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y acá hago una aclaración importante sobre estos dos conceptos que muchas veces se toman como sinónimos y se actúa en consecuencia, cuando en realidad no lo son. Liquidez y solvencia son reflejo de la capacidad de pago de una empresa, pero son diferentes. La liquidez hace referencia a la capacidad de pago en el corto plazo y de manera inmediata, mientras que la solvencia se refiere a compromisos de largo plazo. Endeudamiento. Este es otro importante indicador de la salud y solvencia de tu pyme. Saber con cuánto de este ratio comenzás y con cuánto terminás es un indicador de la evolución financiera del negocio que siempre aconsejo a mis clientes no dejen de mirar. Podríamos analizarlo de diferentes maneras, al igual que los ratios de liquidez, pero trataré nuevamente de ser bien sencillo, al hueso, simple, de manera que aplique a tu realidad de gestión diaria y te resulte fácil incorporarlo en tu tablero de comando. El ratio de endeudamiento muestra la proporción de los recursos propios sobre el resto del pasivo. Cuanto mayor sea la participación de los recursos propios, mayor será la capacidad de autofinanciarse de la empresa sin necesidad de recurrir a otras fuentes y pagar intereses. Se vuelve importante conocer el grado de endeudamiento para evitar una dependencia de la deuda excesiva que repercuta negativamente, porque mide la autonomía financiera de tu pyme. El endeudamiento no es más que el pasivo sobre el activo. El pasivo total es sobre el activo total. Recuerdo brevemente, y te hago un paréntesis, una micropyme que hace poco acaba de ganar su primer millón junto con nosotros, y digo ganar, no acumular, sino ganar en un mes su primer millón de margen neto. Y una de las cosas que hizo justamente fue ordenar sus números, tener su cash bien armado, saber cuánto ganaba y de esa manera soltar deudas, como te comentaba recién, de intereses altos a los que no tenía necesidad de recurrir y empezar a autofinanciarse. La calidad de la deuda tiene que ver con ese pasivo corriente o exigible a corto plazo sobre el total de la deuda. Cuanto menor sea el número, mejor será la calidad de la deuda. También podrías, solo como indicador, establecer el total de pasivos sobre la venta, como un porcentaje más a mirar y controlar, y también el total de deuda financiera sobre el total de pasivos. Yo siempre aconsejo, la verdad, de tu cuenta ingreso menos egreso igual resultado. En los egresos va a haber una parte que sea deuda. Esa parte que sea deuda sobre tu venta te va a dar un ratio. Toma ese indicador. Si tu ingreso es de 100 y vos tenés 10 de deuda, bueno, esos 10 sobre el ingreso por venta es el 10%. Podés decir que en ese mes, en ese periodo, tu índice de endeudamiento es del 10% real financiero, y es un indicador a mirar y mejorar. Esto último es un indicador interesante a considerar para saber cuánto del total de egresos, como te decía, de tu pyme están tomados por deuda, contraídas, de manera que mes a mes podés darle seguimiento a esa evolución y no permitir que crezca hasta llevarte, por ejemplo, a suspensión de pagos. Es lo que marca lo lejos o cerca que está la línea de distancia de la quiebra de la pyme. Como dato importante, te sumo a esta sección de indicadores uno más relacionado con las deudas,
que mide la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera con el objetivo de obtener mayor rentabilidad. A esto vamos a llamar y llamamos apalancamiento. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. En otras palabras, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos claramente de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos futuros. Se deriva de utilizar endeudamiento para financiar una inversión y esta deuda genera un costo financiero, que son los intereses. Pero si la inversión genera un ingreso mayor a los intereses a pagar, el excedente aumenta el beneficio de la empresa. Sigo con otros indicadores y me meto en la rotación de activos, que no es más que la venta sobre los activos y muestra cuántos pesos de venta se obtienen por cada peso invertido. Es un indicador del grado de utilización de los activos del negocio, que también mide la eficiencia, claro. Cuanto más alto, mejor. Si su rotación es baja, podría indicar que tu pyme, tu empresa, no está generando el suficiente volumen de venta en relación a la inversión realizada. Mide la actividad de ventas de la empresa. Por último, sumamos a los indicadores anteriores otros que completarán la lista de aquellos relojes que tu tablero debe tener para medir la eficiencia o actividad del negocio. Así que te invito a mirar también otros ratios de eficiencia, como la rotación de inventarios y el periodo promedio de cobro. Cuando hablamos de rotación de inventarios, nos indica la rapidez con que cambia el inventario en relación a las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente claramente será la gestión. Es la regularidad con la que se vende tu stock. Eso es la rotación de inventarios. Y es igual al costo de venta sobre el inventario. El resultado es una cantidad de veces, puede ser en días, en que rota el stock en función a las ventas, por ejemplo. En este último caso, recuerdo la llamada de un amigo para que lo ayude a organizarse, porque veía que estaba en muchos frentes a la vez y no tenía el suficiente rendimiento económico de acuerdo al esfuerzo que realizaba. Cuando analizamos una de las 4 unidades de negocios dedicada a la venta en multinivel a gran escala de productos de belleza que él llevaba adelante, descubrí que había convertido cada habitación de su casa en un centro de acopio de mercadería. Parecía un acumulador compulsivo de productos. Según él, todas estas compras en exceso habían sido buenos negocios, entre comillas, u oportunidades, entre comillas, que claro, no iba a dejar pasar. Sin embargo, cuando pusimos los números sobre la mesa, nos organizamos, cuantificamos y valorizamos cada producto del stock, nos encontramos con millones sin rotación y con precios de costo muy diversos en el tiempo. Lo peor, que tenía un resultado negativo todos los periodos, pero con una alta inmovilización de activos y con millones en productos inmovilizados. Esto de alguna forma muestra que la rotación de los inventarios es clave. Por último, el periodo promedio de cobro, que son esas cuentas por cobrar sobre las ventas, es una medida de eficiencia en la gestión de cobros y la generación de liquidez de tu pyme. Revela un número promedio de cobro que puede traducirse en periodo promedio de cobro en días, como te decía. Un retraso progresivo, aunque lento, en este indicador puede mostrar un cambio en las situaciones financieras externas o de la propia empresa que tenés que atender, que tenés que mirar y que puede terminar afectando la rentabilidad final de tu negocio, tu ganancia. Podemos considerar muchos otros indicadores más que incluyan ratios de eficiencia sobre variables cualitativas y áreas blandas como el capital humano en estas variables que vimos como relojes de tu tablero de control de la pyme. Por último, quiero poner sobre tu escritorio de decisión el concepto de costo de oportunidad en sentido técnico y en sentido conceptual y amplio también. Es una manera de medir lo que nos cuesta algo, es lo que se gana o pierde por cada alternativa seleccionada. Desde el punto de vista financiero se entiende como el desaprovechamiento de ciertas condiciones financieras, comerciales y productivas potenciales y latentes por seleccionar otra alternativa empresaria. El costo a pagar por no invertir en una oportunidad que se tiene actualmente, o puede leerse también como el interés que hubieses ganado de haber invertido en aquella mejor opción. Representa el máximo beneficio que se puede obtener con los resultados colocados en la mejor alternativa. En fin, es la forma que tenemos para denominar aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión. Algunos ejemplos para cerrar.
Cuando seleccionamos algunos proyectos y rechazamos otros, el costo de oportunidad en la selección de proyectos es el valor total del proyecto que no hemos llevado a cabo. Por ejemplo, si hemos de decidir entre un proyecto A o proyecto B, el costo de oportunidad de elegir el proyecto B es el valor del proyecto A. Si abrimos una sucursal nueva, proyectamos tantos más clientes, mayor facturación, tanta más rentabilidad. Si no abrimos, el costo de oportunidad es justamente todo lo que estimamos que podríamos ganar por esos conceptos con la nueva sucursal. Sumar a una persona genera estructura, tiene un costo, pero también proyecta beneficios económicos y de organización. Si decido no tomarlo o no tomarla, el costo de oportunidad sería el que dejo de ganar por no tomarla. Sacamos un producto nuevo, esto significa más clientes, más compras por clientes, más por cada compra por cliente. Si decido no lanzarlo, es el valor de todo lo que hubiera obtenido si el producto funcionara en el mercado. Este concepto de costo de oportunidad, entonces, hacia las buenas costumbres de los que están al frente de las empresas, hacia las decisiones más eficientes y rentables. Siempre que estoy frente a líneas gerenciales, socios o dueños de negocios, los voy a animar a considerar este pensamiento a su análisis para que nunca dejen de pensar en números y resultados. En resumen, y como cierre de este capítulo, estos son los relojes indicadores de la salud de tu pyme que no podés dejar de mirar para una gestión profesional y empresarial de tu negocio. Primero, hablamos del margen de utilidad o rentabilidad sobre ventas, beneficio neto sobre ventas. Rentabilidad sobre activo, el ROA, rentabilidad sobre el capital, el ROE, la liquidez, el endeudamiento y la calidad de la deuda, la rotación de activos, la rotación de inventarios, el periodo promedio de cobro y el costo de oportunidad. No te olvides de mirar los indicadores de tu tablero de control PYME.